reflejarte más y más tu bondad y misericordia. Yo mostrar quiero al mundo vil que puedan verte a ti a través de mí como tú quiero ser. Por los que me odian y al que me maldice bendecir, ser un hijo de Dios, reflejar su amor, ser completo en él. Oh Dios, yo sé que tú transformarás mi carácter en ti, mis esperanzas pondré. Y si un día en el camino me aparto de ti, recuérdame tu amor. Oh, muy feliz que soy cuando contigo estoy, mi Dios. Como tú, oh Padre, quiero ser. Graba en mi corazón tu santa ley. Hazme amar a mis enemigos y perdonar a quien me lastimó, pues ya no quiero más egoísmo en mí, como tú hazme ser. Oh Dios, yo sé que tú transformarás mi carácter en ti, mis esperanzas pondré. Y si un día en el camino me aparto de ti, recuérdame tu amor. Lo muy feliz que soy cuando contigo estoy, mi Dios. Recuérdame tu amor, lo muy feliz que soy cuando contigo estoy, mi Dios. Amén. Amén. Feliz sábado para cada uno de ustedes. Es un privilegio para mí estar en este lugar.
visitando a mi familia principalmente, pero ahora con toda esta familia de la fe. Estamos contentos como familia. El día 9 de enero nació hace ya varios años atrás, bueno, no tantos, mi padre. Así que celebramos el cumpleaños de mi padre. Ahí atrás está. También estamos muy contentos porque el día de ayer, bueno, a lo mejor ustedes ya saben, los que son de acá de la iglesia, nació Noemí. ¿Ya? ¿Quién es Noemí? Bueno, es mi sobrina. Hija de Javier y Débora. Así que ahí estuvo Débora un poco complicada, pero ya creo que como a las 3 de la mañana finalmente nació. Así que también estamos muy contentos. Hay que seguir orando por ella, ella está muy cansada, ya fue también un proceso complicado el que ella vivió. En esta mañana el tiempo que tenemos, y siempre el tiempo es muy corto, el tiempo parece que a veces avanza muy lento y a veces parece que el tiempo va muy rápido y queremos que se detenga. Bueno, en esta mañana vamos a utilizar el tiempo para poder reflexionar en la palabra de Dios. Y no miren a esta persona que está delante hablando con un micrófono, que sin micrófono se escucharía algo así, ¿ya? Algo ayuda al micrófono, ¿cierto? No miren a esta persona, lamentablemente van a tener que escuchar su voz por un par de minutos, pero que la palabra de Dios sea la autoridad en esta mañana y que el Espíritu Santo nos ayude a todos para poder comprender estos asuntos espirituales, pero más y mejor que comprender, para poder actuar, vivir de acuerdo a la palabra de Dios. El título del tema de hoy es Crisis de identidad. Podría haber recibido otro nombre, pero decidí darle ese nombre, ese título, Crisis de identidad. Y ya usted se estará imaginando, pensando de qué cosa va a hablar este hermano. Y tal vez en algún momento le va a incomodar algo. Pero déjeme decirle que eso está bien, que se sienta incómodo, pero no ofendido. La palabra de Dios está a nuestra disposición para remecernos, para hacernos reaccionar, para despertarnos, si es que en algún momento estamos dormidos. Hay un libro en el que baso esta reflexión y que puede dar para mucho. Es un libro chiquitito, escrito por Doug Batchelor. No sé si alguien ubica a ese pastor, Doug Batchelor, ¿sí? ¿Ya? El libro se llama ¿Quién te crees que eres? Es cortito, ¿ya? Interesante lo que él plantea. Por lo tanto, vamos a revisar en la palabra de Dios el versículo que se leyó. Les invito a abrir sus Biblias en Apocalipsis. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver lo que escribe Juan en Apocalipsis con el tema de esta crisis de identidad? Y el primero que lo encuentre puede darle lectura, por favor. Y si no, yo no lo mencioné, pero fue mencionado Apocalipsis 12:9. Apocalipsis 12:9. Un texto muy conocido por los adventistas del séptimo día. ¿Y qué dice? ¿Nadie se atreve? Lo leo yo. Entonces dice, hermano, adelante. Sí, adelante acá. Y fue lanzado fuera delante de la monte, la serpiente antigua, la que es llamada diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Muy bien. ¿Será que hay alguna relación entre identidad y engaño? ¿Podemos hacer alguna relación? ¿Será muy forzosa la relación entre hablar de identidad y hablar de engaño? Vamos a darnos cuenta que no. En el año 2001, ¿qué edad tenía yo el 2001? Mejor no hagamos esa reflexión. 2001, en Estados Unidos, específicamente en Brooklyn,
New York, es arrestado un señor de nombre Abraham Abdallah. No sé si alguien escuchó acerca de ese nombre. ¿No? ¿Por qué es arrestado esta persona? Resulta que esta persona había cometido fraude a más de 200 personas. ¿Cómo lo hizo esta persona? Él consiguió una revista famosa en Estados Unidos, la revista Forbes, y ahí esa revista había publicado un listado de las personas con más dinero en Estados Unidos. Luego él, en una biblioteca pública, utilizó las computadoras, la sala de informática, para empezar a enviar correos y conseguir información financiera de estas personas. Equifax, por ejemplo. Ahí consiguió el número de identidad, consiguió el número de tarjetas de crédito y empezó a clonar tarjetas. Y comenzó a hacer compras. Y tenía todo un sistema muy sofisticado en donde él, cuando compraba, las hacía pasar por un estado, por otro estado, y así casi recorría todo el país hasta que llegaba donde estaba él. Y en una oportunidad, de puro ambicioso creo yo, hizo una compra demasiado grande. Y el banco de uno de estos famosos, que dentro de estos famosos, por ejemplo, estaba Steven Spielberg, famoso director de películas, que también fue, es cierto, defraudado. Entonces el banco dice, esto es una suma muy grande, vamos a avisar, ¿cierto?, al dueño de la cuenta. Y así fue como detectaron. Y 2 policías se disfrazaron de mensajeros que entregaban encomiendas, y cuando iban a entregar el paquete a Abraham, lo atraparon. Y fue como de película. Dicen que él intentó escapar, los policías se montaron arriba de la camioneta, finalmente lo atraparon. ¿Por qué? Bueno, y este es solo un ejemplo, pero ¿por qué las personas engañan? ¿Por qué es tan común ahora el robo de identidad? Yo no sé si acá en este lugar hay alguien que haya sufrido algo parecido, que se hayan hecho pasar por usted. ¿Nadie? Debe ser algo muy incómodo. Pero más allá de que sea incómodo, el propósito, generalmente el propósito de las personas que hacen esto es sacar algún beneficio. Es conseguir dinero fácil. Yo no sé si es que en algún momento le va a tocar a usted pasar por eso. Yo no sé si ha hecho usted esto de suplantar la identidad de alguien alguna vez. Tal vez por juego, por broma. Y ahora con esto de la inteligencia artificial, yo no sé si ustedes han visto los alcances de la inteligencia artificial, cómo incluso pueden clonar su voz. Y hacer que usted, ¿cierto?, reciba un mensaje, por ejemplo, de emergencia de su hijo, su hija. Y usted cree que es su hija, porque dice, es la voz de mi hija, pero en realidad es otra persona. Robo de identidad. En Estados Unidos solamente en el año 2022 tuvieron cerca de 6 millones de casos de robo de identidad, solo en Estados Unidos. En comparación con el año 2001, que tuvieron cerca de 3.000 casos. 2001-2022 aumentó muchísimo. Pero, estimados hermanos, vamos al capítulo 3 de Génesis. Vamos a ir al primer libro. Acabamos de leer que Lucifer, cuando es lanzado fuera, cuando es expulsado, dice que engaña. Y lo que vamos a leer ahora, sabemos que, por la palabra de Dios, sabemos que es posterior a este evento de cuando Lucifer, Satanás, que es el enemigo de Dios, es expulsado del cielo. Por lo tanto, cuando alguien tiene intenciones de engañarlo a usted, ¿le avisa? Pero sabes que te voy a engañar, así, así y así. ¿Tú qué haces? Ah, qué bueno.
Qué entretenido. No avisa. Y la especialidad de Satanás es el engaño. Ahora, ¿le preocupa eso a usted eso? Perdón, ¿le preocupa a usted eso? Que el propósito, que la especialidad de Satanás sea engañarlo. ¿Se siente usted engañado ahora? ¿Podemos darnos cuenta fácilmente de los engaños de Satanás? Mire, vamos a ver cómo Satanás lo logró con los recién creados. Vamos al capítulo 3, y este también es una escena de la historia de este mundo que es muy conocida. Los versículos del 1 al 5 dicen: pero la serpiente, ¿cómo leíamos en Apocalipsis? La serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Y aquí ya no tenemos que explicar mucho, la Biblia se explica sola. Dice, pero la serpiente, aunque esta era una serpiente, nosotros entendemos que era una serpiente, el animal. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y aquí se podría hablar mucho acerca de solamente esta primera pregunta. Y esta pregunta viene mezclada con una mala intención, con una mentira. Dios no había dicho eso. Y eso fue motivo suficiente como para que Eva dijera: epa, no, yo sé esa respuesta. Dios no dijo eso. Y entró en diálogo con la serpiente. ¿Por qué? Porque sabía la respuesta. No, entonces Eva le responde con la verdad, le dice: y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Versículo 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y nosotros entendemos que esto no es nuevo para el enemigo. Ya lo había hecho. ¿Cómo sabemos que ya lo había hecho? Volviendo a leer Apocalipsis 12, volvamos. Apocalipsis 12, pero los versículos un poquito antes del 9. Apocalipsis 12, 7, 8 y 9 dice: después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón. ¿Fue lanzado solo? No. Dice claramente que, ahí explica, dice, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Sí, está incluido usted. Satanás desea engañarlo y desea mantenerlo engañado. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Por lo tanto, en el cielo, este dragón, esta serpiente también utilizó el engaño para conseguir ¿qué cosa? ¿Qué consiguió en el cielo? ¿Consiguió exactamente lo que quería? No. ¿Pero qué consiguió? Vamos a decir que consiguió un séquito, consiguió un ejército, consiguió seguidores. ¿Cuántos seguidores tenemos nosotros? Bueno, ese es otro tema, de las redes sociales. Queremos tener más y más seguidores. Bueno, la campaña comunicacional de Lucifer, Satanás en el cielo, surtió efectos y consiguió un buen número de seguidores. La tercera parte del cielo. Él ahora se traslada a la tierra
utiliza como medio a la serpiente, engaña a Eva y también por extensión a Adán por voluntad propia. ¿Y qué consigue? Consigue un planeta. Interesante. Parece que los planes de Satanás están resultando. ¿Por qué tiene éxito Satanás? Porque en las declaraciones de Satanás, él primero hace dudar a Eva de la identidad de Dios. ¿Sí o no? Y cuando nosotros dudamos de la identidad de Dios, del carácter de Dios, quedamos en el vacío. ¿Qué pasa con nuestra identidad? Si no sabemos quién es Dios realmente, entonces Dios me está ocultando algo. Entonces Dios no es tan bueno, porque Él me está ocultando cosas. Yo podría ser como Dios, pero Dios me está limitando. Duda, confusión. Pero ¿qué es esto de la identidad? Vamos a ver una definición de la Real Academia Española. Identidad viene del latín tardío, identitas. No nos vamos a acordar de eso, pero deriva de un concepto en latín que es idem. Ese ya lo conocemos un poco más. Idem, lo mismo, ¿ya? Y una de las definiciones podría ser esta, o es esta según la RAE, cualidad de idéntico. Identidad, idéntico. También un sinónimo es igualdad, semejanza, equivalencia, similitud, coincidencia, exactitud, parecido, unidad, afinidad, analogía. Otra definición podría ser conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás. También conciencia que una persona o colectividad tiene de ser ella misma y distinta a las demás. También otra definición según la RAE, hecho de ser alguien o algo el mismo que se supone o se busca. Actualmente, el nivel de confusión respecto de la identidad es alarmante. Yo no sé si para ustedes es alarmante. La pregunta que nosotros debemos hacernos constantemente es, ¿quién soy yo? Si yo les pregunto eso a ustedes, ¿quién es usted? ¿Qué me respondería? No quiero incomodarlo, pero vamos a hacer la pregunta retórica. ¿Quién es usted? Si usted le pregunta a un niño, adivine qué va a responder. Pero si yo soy tu hijo, o va a decir, yo soy, y le va a decir el nombre. Tal vez algún adulto va a agregar propósito, función, responsabilidad, porque nos identificamos con algo. En la palabra de Dios, ¿dónde nosotros encontramos la fuente, el fundamento para decir yo soy esto? Porque si no, vivimos en un mundo lleno de confusión. Hombres que se creen mujer, mujer que se creen hombre, personas que creen tener otra edad. Hay un concepto en psicología que se llama trastorno disociativo de identidad, lo que antes se llamaba personalidades múltiples. Interesante. Incluso personas que creen que son animales. ¿Han visto eso ustedes o no? Se tatúan completamente el cuerpo y creen que son gatos. Y se modifican la dentadura y todo eso. Sentido común parece que ya no es tan común. En ese mundo estamos viviendo actualmente. Entonces, ¿quién soy yo realmente? Y volviendo al tema del fundamento de quién soy yo, tenemos que sí o sí
ir muy atrás, muy hacia atrás, muy hacia atrás, al origen. Y actualmente siguen vigentes dos posturas respecto al origen de todo. Una es el naturalismo, que, ¿cierto?, tiene que ver con el evolucionismo, pero se llama naturalismo. ¿Por qué? Naturalismo porque en la idea del naturalismo no está Dios, porque Dios no es observable, por lo tanto Dios no se puede probar. No entra dentro del método científico. Por lo tanto, en ese sentido, una de las teorías más famosas del naturalismo es el evolucionismo. Somos producto de la casualidad, producto de millones y millones y millones de años de evolución, y los parientes más cercanos a nosotros y los más parecidos son los chimpancés. Esa es una alternativa. ¿Alguien de ustedes se identifica con un chimpancé? Ese es mi origen. Un animal. La otra postura tiene que ver con lo que está escrito en la palabra de Dios. Dice que Dios, en su pluralidad, dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen. Por lo tanto, nos creó a imagen y semejanza de Dios. ¿Estuvo presente Adán cuando Dios creó todo el mundo, ordenó todo? No. Por lo tanto, Adán también tuvo que tener fe para creer que Dios lo había creado todo. Para ambas posturas se requiere de fe. Pero es más lógico y es más contundente concluir de que somos producto del amor creativo de Dios que de la casualidad. Pero para ambas cosas se requiere de fe. Y en esta libertad nosotros podemos elegir creer o no creer. Yo estoy hablando en esta mañana a un grupo de personas que yo creo que creen. Por lo tanto, la primera opción nos da un fundamento sólido y completo para entender cuál es la verdadera identidad del ser humano. Nos dice que somos creados, nos parecemos a Dios, somos amados porque Dios crea belleza para que el ser humano la disfrute y pone en nosotros un propósito. Esto es gobernar y administrar sabiamente la creación. Dios le da al ser humano la dieta correcta, un hogar donde habitar, instrucciones para la administración de la creación y las bases necesarias para la correcta adoración. Por lo tanto, el ser humano comienza a disfrutar de un entorno perfecto y comienza a administrar la abundancia. Lamentablemente sabemos que eso se fracturó y pasamos de administrar la abundancia a administrar la escasez. Solo menciono una de las consecuencias del pecado. Por lo tanto, después de este quiebre, perdemos ese sentido de identidad, el correcto sentido de identidad. Lejos de Dios, avergonzados, con culpa, con miedo, huimos de Dios. Y como no podemos ver a Dios, lo sacamos de la ecuación. Y sin querer, muchas veces, incluso siendo creyentes, nos dejamos llevar por las corrientes filosóficas modernas. Confía en tu corazón. ¿Has escuchado eso? Confía en tu corazón. Sigue tu corazón. Y pasamos de que el valor del ser humano esté en la cruz del Calvario a cuánto dinero tengo en la cuenta del banco.
si tengo el mejor reloj, si tengo el mejor celular, si tengo el mejor auto. Ustedes saben que el trabajo en los colegios cada vez es más desafiante, es más difícil. Y me acuerdo una señorita que entrevistamos porque teníamos que matricularla y ella llegó con sus tremendos aros ahí. Y cuando en esa entrevista, antes de que ingresara al colegio, yo le digo, ¿sabes qué? Este colegio es así, tiene estas reglas, estos códigos. Y ella dice, es que mis aros son mi vida. Su sentido de autoestima estaba o dependía de ese accesorio. Ahora, yo no estoy juzgando eso, simplemente le estoy comentando que cuando se pierde de vista el verdadero fundamento de nuestra identidad, entonces podemos llegar a cualquier lugar, a cualquier exceso. Y sin saber nos vamos deslizando suavemente. ¿Usted cree que Satanás ahora busca a usted quitarle la vida como lo hizo en un periodo tan largo, como la Inquisición, por ejemplo? ¿Usted cree que ahora busca eso, quitarle la vida tal cual, perseguirlos así como se hacía antiguamente? En otros países se da, en China, por ejemplo, el tema de la persecución es algo que se da. Pero acá, en este contexto, él usa otras estrategias, la estrategia del deslizamiento. Usted no va a pasar de un punto A a un punto B de degradación moral, pero usted se va a deslizar. Y Satanás se va a encargar de que usted no se dé cuenta. Se va a deslizar, deslizar, deslizar. Va a ir corriendo los límites de a poquito, los va corriendo de a poco, hasta que no se da cuenta que usted es esa persona que antes usted criticaba o apuntaba. Vamos a revisar ahí en Génesis el capítulo 3 y luego vamos a ir al capítulo 4. Ya hemos comentado bastante acerca del capítulo 3 de Génesis, en donde nosotros vemos el fracaso. Pero resulta interesante, yo voy a mencionar solamente una parte del capítulo 3, en el versículo en donde, el versículo 5, en donde la serpiente o Satanás hace una clara mención acerca de un problema de identidad que nosotros vemos mucho hoy en día. Lea conmigo el versículo 5 del capítulo 3 de Génesis. Dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Es decir, el problema actual, uno de los problemas relacionados con la identidad, es que perseguimos ser algo que no somos. Perseguimos ser algo que no somos. La serpiente le dice, vas a ser como Dios. Eva comió porque creyó en el engaño. Y actualmente nosotros, sin querer, a veces perseguimos ser alguien que no somos. Pero fíjense que en un escenario mucho más adverso, Cristo triunfó. Les invito a que abran sus Biblias en el capítulo 4 de Mateo. ¿Jesús sabía quién era? ¿O no sabía quién era? ¿Sabía o no sabía? Sabía quién era, pero mire lo que pasa acá. Dice el primer versículo, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Aquí pareciera ser que el Espíritu Santo tiene una mala intención, pero esta no es una traducción tan exacta. Podría traducirse mejor, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto porque iba a ser tentado por el diablo. Por lo tanto, el Espíritu iba a estar con él. Pero ese no es el centro del estudio de esta mañana. Dice el versículo 2, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre.
Díganme ustedes, eso no está escrito, pero ¿creen ustedes que Eva se acercó al árbol del conocimiento del bien y del mal porque tenía hambre? No. Pero Jesús tenía hambre. Había pasado ya 40 días y 40 noches y tuvo hambre. Y fíjense con qué pregunta comienza el diálogo el tentador. El versículo 3 dice, y vino a él el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios. ¿Se dan cuenta? Pone en duda quién era Jesús. Dice, si eres acaso. ¿Jesús sabía quién era? Sí, él sabía quién era. Sabía su misión. Y lo entendió muy jovencito. Con certeza nosotros leemos ahí que a la edad de 12 años él entendió. Y no solo una vez le dice a Jesús esto. El versículo 5 y 6. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti. Por lo tanto, vemos que ¿era fácil para Jesús probar quién era? Sí, porque esa era la tentación. A ver, si tú eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. ¿Podía hacerlo? Sí, podía hacerlo. Al arrojarse Jesús desde esa altura, en la segunda vez que Satanás lo tienta, ¿los ángeles podrían haberlo salvado? Sí, también. ¿Por qué no lo hizo? No tentarás a tu Dios. Sí. Nosotros sabemos que Jesús, con la seguridad que él tenía, no iba a utilizar su poder a su favor. Y de hecho, Jesús nunca lo hizo. Pero ¿no será que a veces nosotros mismos también tentamos a Dios? Dios, si tú haces esto por mí, entonces yo te voy a servir todos los días de mi vida. ¿No hemos orado así alguna vez? Si haces esto por mí, si tú realmente eres Dios, si tú realmente existes, entonces va a pasar esto. ¿Saben que yo una vez me atreví a orar así? Y no es algo de lo que yo me enorgullezca. Estaba yo trabajando en Calama y estaba pasando por un tiempo de incertidumbre. Lo cuento en confianza. Somos hermanos. Yo no me estoy presentando aquí como perfecto. Y entro al templo que estaba al lado del colegio, un templo parecido a este, y me siento al final allá. Estaba solo, las luces apagadas, me arrodillo y oro a Dios. Dios, si tú realmente existes, demuéstralo. ¿Qué pasó esa semana? Voy manejando, camino a mi casa a almorzar. Voy cruzando, casi llegando a la casa, voy cruzando una calle y veo un bulto blanco que se acerca a toda velocidad. Me impacta. Yo doy como 2 o 3 vueltas, ni siquiera pude frenar y casi quedo encajado en una casa. Y ahí quedé, sin reaccionar nada, fue milésimas de segundo. El otro vehículo impactó justo en el lugar donde estaba la silla de Panchita, que era una bebecita. Tenía como 3 meses por ahí, más o menos. Yo hice la relación. Yo dije, ya, ok. Aquí está mi respuesta. Yo hice esa relación. El auto estuvo como 2 o 3 meses en un taller. Lo tenían en medio de 2 árboles y lo tiraban con cadenas así para enderezarlo. Yo dije, me salvé de algo mucho peor. Fue suficiente para mí
para mí, para nunca más orar de esa manera. Bueno, hay otros detalles que yo no lo explico. Dentro de toda la abolladura apareció una placa patente de otro vehículo, de un tercer vehículo. Era uno de estos Mercedes-Benz Sprinter que transportan mineros en el norte. Tiene la placa patente bien alta por detrás, entonces yo no sé cómo. Y alguien dice, no, que ese vehículo pasó y evitó que te volcaras. Y yo nunca lo vi. Bueno, son cosas raras que suceden, pero el Señor nos está diciendo una vez más y nos pregunta, ¿quién eres? ¿Quién eres tú? Y ya para ir terminando, mis queridos hermanos, quiero contarles una historia. No la conocía yo, la encontré por ahí. La historia de Marina Chapman. Marina Chapman, después de 50 años, contó su historia. ¿Y cuál es su historia? Ella calcula que a la edad de 4 o 5 años, mientras jugaba en la huerta, en el jardín de su casa, sintió una mano fuerte con un paño, con un olor, una cosa que la hizo dormir, que fue tomada y ella quedó dormida. Y dice que despertó en una camioneta con otros niños que estaban llorando. Había sido secuestrada. Después cuenta ella que estas personas la tomaron, la sacaron de la camioneta y la llevaron por la selva colombiana. Y se adentraron muchísimo. Y en un momento dice que estas personas como que vieron algo, se asustaron, la botaron y salieron corriendo. Ella dice que asustada cavó un pequeño hoyo cerca de un árbol y se acostó a dormir. Cuando despierta, siente hambre, tiene cierto miedo y dice que ve los monos, los capuchinos ahí jugar, pasar por el entremedio de los árboles. Y dice que en esa oportunidad uno de esos monos deja caer una fruta y ella come esa fruta y comienza después a buscar otro tipo de frutas para comer. Y dice que pasaban los monos y de repente, como llevaban tanta fruta, dejaban caer fruta y ella comía de eso. Pasaron alrededor de 4 o 5 años viviendo ella en la selva. Cuando en una oportunidad, ella dice que se sintió muy aceptada una vez que uno de esos monos se acercó y saltó sobre sus hombros. Y empezó ella a interactuar con los monos. Pero dice que un grupo de cazadores en una oportunidad se acercó y ella se escondió. Y al ver que entre ellos, los cazadores, había una mujer, ella se mostró. Resulta que ella pensó que iba a estar segura, pero estas personas la vendieron. En Cúcuta la vendieron para ser una esclava. Fue abusada. Ella escapó de ese lugar y vivió en las calles junto con otros niños que vivían en las calles. Luego consiguió un trabajo haciendo tareas domésticas a la edad de 14 años más o menos. Pero en esa casa habían puros criminales, delincuentes. La esclavizaron nuevamente. Y una de esas personas sintió compasión de Marina y le consiguió un boleto a Bogotá en avión, donde se iba a encontrar con su hija. Y la hija finalmente es quien la recibe, la cuida, la ama, la lleva a Inglaterra. En Inglaterra se casa y tiene 2 hijas. Ella escribe un libro que se llama La niña sin nombre. Y ella eligió ese nombre, Marina, y Chapman por el apellido de su esposo. Algunos dicen, no, es una historia ficticia, una historia inventada, pero no han podido probar lo contrario. Y ella cuenta su testimonio. Y es que el ser humano, en cierto sentido, ha sido secuestrado, su identidad robada, nos han quitado el nombre. Pero cuando usted mira la cruz, usted encuentra el valor que usted tiene. Cuando usted mira la cruz, el sufrimiento de Cristo, cuando usted observa
que Cristo se entregó voluntariamente por ti y por mí, ya no es un valor que tú tienes arrogante, es decir, yo valgo esto porque, mira, Jesús murió por mí. No. Sino que porque Él nos amó primero, yo puedo decir, yo valgo ahora en Cristo. Y puedo tener una nueva identidad. El enemigo se ha encargado de borrar esa identidad de la vida de nosotros. Por eso que incluso la educación, y la verdadera educación, dice Ellen G. White, tiene mucho que ver con la redención. De ahí está el eslogan, educar es redimir. La educación y la redención. ¿Qué es lo que hace la verdadera educación? Dice que restaura la imagen del Creador en el hombre. Y en la mujer también, por supuesto. Restaura la imagen que ha sido perdida, borrada. Y es porque el enemigo de Dios entonces ha desfigurado el carácter de Dios, y nosotros entonces, ¿quién es Dios? Por ende, entonces, ¿quién soy yo? Pero Cristo nos devuelve esa correcta visión acerca de quién es Dios, del carácter de Dios. Por lo tanto, ahora no tenemos que temer, no tenemos que huir, no tenemos que avergonzarnos. Si vamos a Cristo, Él pagó el precio. Y en Cristo tenemos una nueva identidad. Yo quiero invitarlos a leer lo que dice Jeremías. Y estas son las intenciones de Dios para nosotros. Hay muchas más. Hay muchas más promesas. Pero les invito a leer Jeremías 29:11. Con esto estamos cerrando. Si te sientes sucio, si te sientes sucia, culpable, ve a Cristo. Cristo es la solución a los problemas existenciales. Cristo es la ofrenda perfecta. El plan de salvación no concluyó en la cruz, es solo parte del plan de salvación. Porque sabemos que Cristo sigue intercediendo por nosotros, de puro amor, de pura gracia. ¿Por qué? Porque Él desea rescatar, redimir, sanar, salvar, transformar tu vida y darte una nueva identidad. Y esto es una decisión diaria. No sirve solo decir yo, como alguien dice, una vez salvo, salvo, siempre salvo. No, es una decisión diaria. Debes creer. Debes creer. Y si crees, entonces vas a comenzar a verte como Dios te ve. Ahora tú me dirás, ¿y cómo ve Dios? Bueno, ¿cómo vio Jesús a los discípulos? ¿Quiénes eran ellos realmente? Incluso tuve que cambiarles el nombre a algunos de ellos. ¿Cómo los veían los seres humanos? 12 que no habían estudiado en las mejores escuelas, eran pescadores, personas sencillas. A los ojos de los hombres eran unos perdedores. Pero ¿cómo los vio Jesús? Los vio como podían ellos llegar a ser. Y si tú te sientes poca cosa, sientes que no puedes yo hacer eso, no puedo, no me resulta, soy un fracaso, he intentado esto y no me ha resultado, he intentado ser bueno pero no puedo. Claro, entonces lo has estado haciendo solo. Ríndete a Cristo, abraza la cruz, pero eso es una decisión personal. Yo no puedo juzgar aquí, en este momento, qué es lo que tú estás pensando, qué decisión vas a tomar. Quédate con el mensaje, no con el predicador. Quédate con el mensaje. Cristo nuevamente te hace un llamado y te dice: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Si quieres creer esto,
entonces puedes tener una nueva vida. Si quieres poner tus cargas en Dios, si quieres confesar tus pecados, hazlo. Examina tu vida constantemente, examínala profundamente y confiesa todos tus pecados. Jesús desea con ansias perdonarte. Deja de pensar que Dios está con un ceño fruncido ahí, esperando avergonzarte por la culpa y por los errores que has cometido. Eso es parte del engaño. Por lo tanto, yo espero que cada uno de nosotros pueda apreciar el sacrificio de Cristo y pueda aceptar creer que puede tener una nueva vida. Al tener una nueva vida, nos vamos a parecer cada vez más y más a Cristo, porque le vamos a contemplar más. Y la contemplación tiene eso, que transforma la vida de las personas. Y nos hacemos cada vez más idénticos y semejantes a quien nosotros contemplamos. Contemplemos a Cristo. De esa manera, también como cantábamos, vamos a poder llegar a ser más como Dios, más parecidos a Dios. De esa manera vamos a conseguir también unidad en propósito, no uniformidad, que no es lo mismo, pero unidad en propósito. Y podremos predicar el mensaje que la Iglesia Adventista del Séptimo Día debe predicar en este tiempo con mayor autoridad. De otra manera, el Espíritu Santo no puede obrar en nosotros, pero es una decisión personal. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga, es mi deseo y mi oración. Feliz sábado. Gracias por acompañarnos. No olvides suscribirte a nuestro canal. Y también recuerda que esperamos verte pronto visitar nuestro templo. Déjanos saber en los comentarios desde dónde nos ves. Y por favor, si tienes un motivo de oración, nos gustaría que pudieses compartirlo con nosotros. Que tengas una bendecida semana. Y recuerda, Cristo viene pronto.